Atención. En un giro dramático y sin precedentes que ha sacudido el escenario internacional, el gobierno de los Estados Unidos ha incautado un segundo avión vinculado directamente con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Esta inesperada acción no solo ha generado un gran revuelo en las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, sino que ha elevado las tensiones a niveles nunca antes vistos. Las repercusiones de este acto podrían ser profundas, afectando tanto el futuro de las relaciones entre ambos países como el ya complejo panorama político y económico de Venezuela. Acompáñenos en este análisis detallado para desentrañar los pormenores de esta sorprendente operación y explorar sus posibles implicaciones en el ámbito internacional. La fecha clave de este evento fue el 6 de febrero de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos, bajo la supervisión directa del secretario de Estado, Marco Rubio, procedió con la incautación de un avión propiedad del gobierno venezolano en la República Dominicana. Este avión era utilizado por altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro para realizar viajes internacionales. Según las declaraciones oficiales, esta incautación fue el resultado de presuntas violaciones a las sanciones impuestas por Estados Unidos, a los controles de exportación y a la acusación de lavado de dinero. Sin embargo, más allá de los detalles técnicos, este evento representa un acto de presión política sobre el gobierno de Maduro, uno que no es aislado, sino parte de una estrategia más amplia de Washington para presionar a Caracas. Es importante recordar que este no es el primer episodio de este tipo. En septiembre de 2024, una aeronave similar fue confiscada en circunstancias muy parecidas. Este hecho no solo demuestra la determinación de Estados Unidos por seguir una política firme en relación con el gobierno venezolano, sino que también marca un claro patrón de actuación por parte de Washington que busca presionar a Maduro de forma constante. La incautación más reciente, que ocurrió en un aeropuerto de Santo Domingo, fue llevada a cabo mientras el avión estaba en proceso de mantenimiento. Lo más relevante de este caso es la presencia de Marco Rubio, quien se encontraba en una gira por América Latina y presenció el procedimiento de incautación, lo que subraya aún más la importancia estratégica que Estados Unidos otorga a estas acciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de sus funcionarios, ha sido enfático en sus declaraciones. Continuará persiguiendo a aquellos que violen las sanciones y controles de exportación impuestos por el gobierno estadounidense, asegurando que nadie, sin importar su posición o influencia, está por encima de la ley. Estas acciones forman parte de una campaña más amplia dirigida a interrumpir el flujo de recursos hacia el régimen de Maduro, al cual Washington acusa de corrupción y de poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. La incautación de aviones y otros bienes de alto valor forma parte de una estrategia que busca mermar la capacidad del gobierno venezolano para operar internacionalmente y realizar acuerdos que no sean supervisados o controlados por las autoridades de Washington. Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha emitido una respuesta oficial frente a esta incautación. Sin embargo, en el pasado, Caracas ha sido clara al calificar este tipo de acciones como actos de piratería y ha acusado a Estados Unidos de llevar a cabo lo que denominan una guerra económica contra el país sudamericano. Esta retórica refleja el profundo descontento del régimen de Maduro ante las medidas adoptadas por Estados Unidos y subraya la grave polarización que existe entre ambos gobiernos, cuyas relaciones han sido tensas desde hace años. Además, la reciente reelección de Maduro ha sido objeto de amplias críticas y controversias internacionales, lo que ha llevado a Washington a intensificar aún más su presión sobre el régimen venezolano. Diversos analistas políticos han señalado que esta acción no solo representa una demostración de poder y control por parte de Estados Unidos en la política internacional, sino que también es un mensaje claro para otros regímenes que mantienen relaciones hostiles con Washington. La confiscación de aviones gubernamentales tiene un impacto simbólico y financiero. No solo afecta la imagen del gobierno venezolano en el ámbito internacional, sino que también restringe la movilidad de sus altos funcionarios y limita su capacidad para establecer acuerdos internacionales de manera discreta.
Esta estrategia de Washington busca ahogar aún más a la administración de Maduro, limitando sus fuentes de financiamiento y dificultando su capacidad para operar con libertad. Las sanciones impuestas por Estados Unidos han tenido un impacto devastador en la economía venezolana. Han restringido el acceso a divisas extranjeras, lo que ha afectado la capacidad del gobierno de importar bienes esenciales para el funcionamiento del país. En respuesta, Nicolás Maduro ha buscado estrechar lazos con países como Rusia, China e Irán, con el fin de contrarrestar el aislamiento internacional y encontrar apoyo económico y político. Sin embargo, la presión estadounidense no se ha limitado a la incautación de bienes físicos, sino que también ha incluido sanciones más directas, como el congelamiento de activos y la restricción del acceso a cuentas bancarias en el extranjero. Estas sanciones han tenido efectos divisivos dentro del régimen, con algunos funcionarios buscando salidas negociadas para evitar posibles represalias legales. La reacción internacional frente a la incautación del avión ha sido diversa. Mientras que los países aliados de Estados Unidos han respaldado la medida, otras naciones han expresado su preocupación por lo que consideran una violación de la soberanía de Venezuela. Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas para evitar una escalada mayor de las tensiones diplomáticas. Sin embargo, la polarización dentro de la comunidad internacional sigue siendo evidente. Los países que apoyan las acciones de Estados Unidos se oponen a las críticas de aquellos que ven estas medidas como una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Dentro de Venezuela, la opinión pública está profundamente dividida. Un sector de la población considera que la incautación de estos aviones es una confirmación de la ilegitimidad del gobierno de Maduro y ve en ella una esperanza de cambio político. Para estos grupos, la presión internacional y las sanciones son vistas como una oportunidad para debilitar al régimen y generar un cambio en el liderazgo del país. Sin embargo, existen también voces críticas que argumentan que estas sanciones solo agravan la crisis económica, sin ofrecer una solución real al conflicto político. La población común, que sufre las consecuencias de la crisis económica, ve estas acciones como gestos simbólicos que no resuelven los problemas de fondo, como el desempleo, la falta de alimentos y medicinas y la creciente pobreza. La incautación de estos aviones no solo tiene un impacto simbólico, sino que también afecta de manera logística al régimen de Maduro. La pérdida de estas aeronaves limita la capacidad del gobierno venezolano para operar a nivel internacional con discreción. Esto reduce su margen de maniobra para llevar a cabo acuerdos clandestinos y dificultando el acceso a fuentes alternativas de financiamiento, especialmente aquellas que se realizan sin la supervisión de las autoridades estadounidenses. A nivel geopolítico, esta medida también puede ser interpretada como una advertencia a otros gobiernos aliados de Venezuela. Washington ha demostrado que tiene la capacidad para confiscar bienes y cortar fuentes de financiamiento a aquellos que desafían sus sanciones. Países como Rusia, China e Irán podrían reconsiderar sus relaciones con Caracas para evitar verse envueltos en represalias similares. Mientras tanto, la comunidad venezolana en el exilio sigue de cerca estos acontecimientos. Para muchos opositores al régimen de Maduro, la presión internacional representa una esperanza de cambio. No obstante, también existen voces que consideran que las sanciones no han logrado debilitar al gobierno lo suficiente y que el principal afectado sigue siendo el pueblo venezolano, que enfrenta las consecuencias de una economía golpeada por las restricciones internacionales. En el ámbito diplomático, este tipo de medidas podría generar respuestas inesperadas por parte del gobierno de Maduro. En el pasado, Caracas ha respondido a sanciones y presiones internacionales con medidas radicales, como la expulsión de diplomáticos y la nacionalización de empresas extranjeras, además de un mayor acercamiento a regímenes adversos a Washington. La gran pregunta que queda en el aire es hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos en su intento por asfixiar económicamente al gobierno venezolano. ¿Hasta qué punto la administración estadounidense continuará con estas tácticas para presionar a Maduro? Y, lo que es más importante,
¿Cómo afectarán estas acciones a la situación interna de Venezuela y a su futuro como nación? La incautación de este segundo avión marca un hito en las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Las implicaciones de este acto podrían tener repercusiones significativas, tanto en la política internacional como en la dinámica interna de ambos países. Para mantenerse informado sobre este y otros eventos de relevancia mundial, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. De esta forma, podrá seguir al tanto de las noticias más importantes que impactan el mundo. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Nos vemos en el próximo video con más información y contexto sobre los eventos que están moldeando nuestro presente y futuro.